Listo, jóvenes, buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En el día de hoy vamos a hablar sobre eh, división de números decimales y algunas operaciones combinadas. Recordemos que hace 2 semanas estábamos hablando de números decimales, los cuales tienen dos partes que lo conforman. La parte entera, una parte entera y una coma o un punto decimal, y el resto pues son números decimales como tal que los terminan de conformar. Listos. Entonces habíamos hablado anteriormente de suma, resta y multiplicación de números decimales. Al momento de nosotros realizar alguna suma, entonces estábamos hablando de que la coma decimal o el punto decimal tenía que ubicarse de forma alineada, que quedara de la misma forma de los sumandos. Con eso, pues a partir de ahí, pues nos iba a quedar al momento de realizar la suma adecuadamente. Lo mismo pasaba con la sustracción. Al momento del minuendo y el sustraendo, teníamos que ubicar la coma correspondiente en el lugar adecuado, pues, para permitir que al momento de realizar la operación quedara adecuadamente. Y la multiplicación igualmente, estábamos hablando que al momento de multiplicar los factores, pues teníamos que ubicarlos de forma correcta y contábamos cuántos decimales estábamos utilizando en los dos factores, ¿sí? Entonces estábamos tomando el ejemplo que si en el primer factor teníamos 2 decimales, en el segundo factor un decimal, pues se iban a contar los decimales, y en el resultado final, en el factor o en el producto final, contábamos el número de decimales que estábamos ubicando, y ahí en ese espacio los íbamos a ubicar correspondientemente. ¿Listos? Entonces recordemos algunos usos de los números decimales. Habíamos hablado también de que los números decimales se utilizaban para medir nuestra estatura, para determinar o dar ciertos precios exactos de algunos productos, para medir ciertas distancias como por ejemplo es 5.5, lo cual equivale pues a 5 metros y medio, un ejemplo. ¿Listos? Recordemos también que era utilizado para medir cierta cantidad de productos, la cantidad de contenido de algunos productos, como una bolsa de leche, una gaseosa, ¿sí? Son varios productos que se utilizan a diario y tienen números decimales, ¿sí? Que posiblemente nosotros hay veces pasamos por desapercibidos. ¿Listos? Entonces vamos a recordar algunos conceptos de la división. Entonces recordemos que la división, cada una de los factores es una operación inversa a la multiplicación. Entonces recordemos que tiene una serie de elementos, una serie de conceptos, una serie de partes, ¿sí? Una parte es el dividendo, que es la cifra que siempre se va a dividir, suele ser el número más alto en la división, pero no siempre. Cuando el dividendo pues es menor, el divisor o el cociente será un número decimal, y lo ubicamos en la parte de la izquierda de la división. El divisor es la cifra que va al dividir, entonces va en el dividendo, así como si fuera una fracción. Nos indica cuántas partes debemos separar el dividendo generalmente. Entonces por lo general pues es un número inferior
que al dividirlo pues nos va a dar un número más alto que en ciertos casos. El resultado pues siempre será un número decimal y este lo ubicamos arriba en la parte derecha. En el cociente pues el resultado es de nuestra división, en donde normalmente pues encontramos los decimales, y esto lo ubicamos al lado derecho de la parte inferior. El resto o el residuo pues es posible que incluso en las divisiones decimales pues lo encontremos en el resultado que no sea exacto. Por ejemplo, si vamos a dividir 20 dividido entre 3, ¿sí? Entonces nos daría una aproximación de 6,33333, ¿sí? Y nos daría 1 en el resto, ¿sí? Que lo ubicaríamos en la parte inferior de la izquierda. ¿Listo? Entonces al momento de empezar con la división de decimales, pues entonces podemos encontrar diferentes casos. Según el lugar donde se encuentren los decimales, pues solamente se puede, o que solo el cociente tenga decimales, pues se puede que solo el divisor que pueda o sea el divisor, y el cociente pues también sea el dividendo o el cociente que pueda en ocasiones pues ser los tres, que tengan números decimales como tal. Entonces en un primer caso, cuando se presenta la división con decimales en el cociente, entonces se resuelve las divisiones con decimales, pues será solo en el cociente tendrá decimales. En este caso, cuando la división no es exacta, pues podemos seguir dividiendo hasta que tengamos pues el resultado más exacto posible. Por ejemplo, si nosotros dividimos 110 dividido entre 7, entonces se comienza a efectuar pues la división buscando un número en la tabla del 7 que se acerque o nos dé como resultado 11 a 11 como tal, o se acerque, ¿sí? En este caso pues sería el número 1 y quedarían restando 4 unidades, ¿sí? Entonces eso quiere decir que si nosotros decimos 7 dividido entre 11, pues va a estar una vez, 1 por 7 7, a 11 me van a quedar 4 unidades, lo cual quiere decir que si nosotros contamos o lo vamos a hacer restando, pues 1 por 7 7, a 11 entonces contamos 8, 9, 10 y 11, nos van a sobrar 4 unidades. ¿Listos? Ahora sí, un ejemplo. Continuamos con la división. Al momento de bajar el 0, pues debemos de buscar un número que en la tabla del 7 se acerque o nos dé como un resultado 40, debido a que se bajó el 0. Las 4 unidades restantes pues se juntaron con el 0 y quedó convertido en 40. Entonces vamos a buscar un número que multiplicado por 7 se acerque o se aproxime o nos dé 40 como tal. En este caso sería el número 5, que al multiplicar 5 por 7 me va a dar 35, ¿sí? Al momento de nosotros dividirlo, multiplicarlo, 7 por 5, 35 a 40, entonces vamos a contar cuántas unidades nos sobran. Entonces quiere decir que de 35 a 40 pues ahí tenemos 5 unidades, entonces nos van a sobrar esas 5 unidades. Como quedan o nos restan 5 unidades, pero queremos que el cociente pues sea más exacto, o el cociente más exacto, pues debemos de colocar un 0 al lado derecho del 5 y añadir una coma del cociente. Ahí en ese momento pues debemos de buscar en la tabla del 7 qué número multiplicado por 7 se acerca o tiene como resultado el número 50, ¿sí? Entonces en este caso el número que más se aproxima pues es 7, el número 7. Entonces eso quiere decir que si nosotros decimos 7 por 7 me va a dar 49, a 50 pues me va a restar solamente una unidad, ¿sí? Y
Al momento de que nosotros le agregamos ese 0 a la derecha, ¿sí?, del 1, pues entonces vamos a buscar igualmente que en la tabla del 7 se acerque o nos dé el número 10 como tal. En ese caso pues es el número 1, ¿sí? Colocamos el cociente, lo colocamos en el cociente y procedemos a restar. Podemos continuar así tanto como queramos con ese ejercicio. Entonces 1 por 7, 7, a 10 pues me van a sobrar 3 unidades. Ese sería un primer caso. En el segundo caso, cuando hay divisiones con decimales en el dividendo, pues cuando el dividendo tiene decimales, pues realizamos la división normalmente, pero colocaremos la coma en el cociente cuando comencemos a dividir. Entonces la parte decimal del dividendo, por ejemplo, si vamos a dividir 35,78 dividido entre 2, pues lo primero que se toma es 3 y buscar un número que al multiplicarlo por 2 resulte como 3 o este se acerque. En este caso sería el número 1, 1 por 2, 2 a 3, pues me va a restar una unidad, ¿sí? Si colocamos, continuamos, y si colocamos el 5 al lado, bajamos el 5 y vamos a buscar un número que multiplicado por 2 se acerque o nos dé 15. En este caso pues sería el número 7. 7 por 2, 14. A 15 pues me va a sobrar una unidad. Ahora vamos a colocar el 7. Pero antes de colocar el 7 que quedó restando, pues entonces vamos a colocar la coma en el cociente. Y ahora pues buscaremos un número que multiplicado por 2 nos dé como resultado pues el número 17, ¿sí? Entonces en ese caso es el número 8. 8 por 2, 16, a 17 pues me va a arrojar una unidad, me va a restar una unidad, ¿sí? Y finalmente pues bajamos el número 8, lo colocamos al lado de nuestro número restante, que fue el número 1, y ahora vamos a buscar que un número en la tabla del 2 se acerque o nos dé como resultado el número 18. En este caso tenemos el número 9, 9 por 2, 18, lo cual tenemos una división exacta debido a que no nos sobraron unidades, ¿sí? Y en el tercer caso, cuando trabajamos divisiones con decimales en el divisor, pues para resolver la división con decimales en el divisor, pues lo único que debemos hacer es correr la coma del divisor hacia la derecha hasta que no nos queden decimales, y añadir tantos ceros en el dividendo como espacio se haya corrido la coma, por ejemplo. Entonces 230 dividido entre 4,5, ¿sí? Entonces lo cual después de la coma, en este primer caso pues la coma del divisor hacia la derecha, entonces vamos a colocar un solo espacio, o sea que vamos a añadir un solo cero y me va a quedar 2300 dividido entre 45. Y el siguiente paso pues será buscar por ejemplo un número que multiplicado por 45 se acerque o nos dé 230. En este caso es el número 5, que nosotros al multiplicar 5 por 45 pues me va a dar 225 y nos quedan 5 unidades, ¿sí? A esas 5 unidades pues la vamos a combinar con el 0 bajando la siguiente cifra y nos va a quedar convertido en 50. Luego pues vamos a buscar un número que multiplicado por 45 se acerque o nos dé 50. En este caso nos sirve el número 1, 1 por 45, 45, y nos quedarían 5 unidades, restando 5 unidades, lo cual vamos a colocar una coma en el cociente y vamos a añadir un 0 a la derecha, ¿sí? Lo cual pues vamos a buscar que nuevamente el número pueda ser multiplicado por 45, ¿sí? En este caso entonces vamos a buscar como resultado nuevamente pues el número 1,
1 por 45, 45 a 45, 0 y nos van a restar 5 unidades, ¿sí? Y en ese caso pues nos vuelve a pasar y así podemos seguir hasta tener números decimales que nosotros deseamos. ¿Listos? Entonces en un cuarto paso, cuando las divisiones con decimales en el dividendo y en el divisor, pues cuando esto ocurre debemos hacer exactamente lo mismo en el caso anterior, pero primero veremos cuántos decimales tiene el divisor. Supongamos que por ejemplo que tenemos 2356 dividido 1,55, entonces vamos a contar o corremos la coma en dos espacios, tanto el divisor como en el dividendo, y nuestra operación pues quedará de la siguiente manera: 2300 o 235,6 dividido entre 15,5, ¿sí? Entonces lo anterior dicho, pues lo que hicimos fue que corrimos la coma como tal, y así se tratará en este caso. ¿Listos? Vamos a continuar con otros videos tutoriales que nos van a servir para despejar dudas sobre el tema. Bueno.